nos corresponde socializar la Ley 1393 de julio 12 del 2010, por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud. Se adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud. Se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras medidas. Si nos damos cuenta, compañeros, esta es una ley netamente financiera que busca atacar dos problemáticas, tanto la evasión como la elusión, porque algunos contribuyentes evaden el pago de este tipo de impuestos, y la elusión es cuando les corresponde pagar 1.000.000 de pesos por impuestos y solamente cancelan 500.000 pesos. Entonces ahí están haciendo ¿qué? Elusión. Por eso el Estado busca herramientas y establece esta norma para evitar estos dos tipos de cánceres para el sector salud, ya que sin ellos se estaría violando muchos recursos que van destinados tanto para el sector del régimen contributivo como del régimen subsidiado, y para también atender la población pobre no vinculada a este sistema. Por eso el gobierno nacional busca, mediante la DIAN, que todos los productores de una forma trimestral hagan sus aportes a este sistema para evitar que básicamente la evasión y la elusión. Como les dije anteriormente, de la tarifa aplicable a la cerveza y a los cigones, del 48%, 8 puntos porcentuales serán destinados al plan obligatorio en salud para atender esta población. También encontramos otra modificación en el artículo 475 del Estatuto Tributario, que pasa de un impuesto del 14% sobre el impuesto a las ventas. Inicialmente era del 12%, ahora lo colocan en el 14%, quiere decir que adicionan 2 puntos porcentuales para la atención de este sector de salud. Esto también se le aplica a los juegos de azar. Avanzando un poco más, nos damos cuenta que los impuestos aplicables a la cerveza y a los juegos de azar se unifican a los planes obligatorios en salud, tanto del sector salud, en el régimen contributivo, en el régimen subsidiado, y también para atender la población pobre no vinculada a este sistema. Encontramos otra modificación de la ley en cuanto al artículo 211 de la ley 223, que modifica que por cada cajetilla de cigarrillo de 50 unidades se debe cancelar 570 pesos, o teniendo en cuenta las unidades que establezcan las cajetillas. También este impuesto se le aplicará a los gramos de picadura, rapé, chinú, que no es más que otro tipo de tabaco más procesado. Y este se tiene que dar vendiendo básicamente, ya lo dije, van hacia la universalización. Cuando hablo de universalización, ¿a qué me refiero? La universalización no es más que un principio presupuestal que dice de que todos los recursos que sean obtenidos deben ir dirigidos para atender para lo cual fueron creados, en este caso para el sector salud. Las tarifas, se hacen unas modificaciones a las tarifas. ¿Qué quiere decir esto? Que para vinos, licores, aperitivos, se impone un impuesto. Para aquellos que contengan 750 mililitros y contengan un grado de alcohol de 35%, se debe pagar 256 pesos por cada grado de alcohol. Pero si superan los grados de alcohol, un ejemplo, una botella de whisky que cada uno de nosotros nos hemos tomado contiene 40 grados de alcohol. ¿Qué quiere decir? Que acá se tienen que pagar 420 pesos por cada grado de alcohol. En este orden de ideas, si hacemos la conversión, nos damos cuenta que nosotros, por consumir una botella de whisky de 40 grados de alcohol, estamos pagando alrededor de 16.800 pesos, los cuales estos dineros van destinados ¿qué? Hasta el sector salud. Entonces, básicamente, esta ley lo que busca es unos mecanismos que ayuden a darle más recursos al sector salud y así evitar la evasión y la elusión. Bueno, la ley 1393 de 2010, en los artículos 9 al 16, nos hablan de los siguientes temas. Nos hablan en primera medida de los formularios.
En ese entendido, la Dirección Nacional de Apoyo Fiscal y la Federación Nacional de Departamentos modificarán los formularios de declaración de impuestos al consumo de los licores, los vinos, los aperitivos, los cigarrillos y el tabaco. ¿Esto con qué fin? Para que esta ley, la 1393-2010, tenga una correcta aplicación de lo establecido en cada artículo. Ahora, en cuanto a los recursos de juegos de azar, la ley 1393-2010 habla del cobro de premios y de destinación de premios no reclamados. ¿A dónde van a parar esos dineros? Bueno, entonces nos dice en cuanto a eso, que para cobrar el premio, el ganador de ese premio tiene un término máximo de un mes para reclamar. Esto contado a partir de la fecha de realización del sorteo. Ese término se verá interrumpido cuando el ganador presente el documento ante el operador. En este caso, si es una lotería, pues presente el billete de lotería, ganador. Otro caso, si se presentó el documento, pero la entidad encargada de pagar esos premios no ha pagado, la persona tiene 30 días calendario para reclamar jurídicamente dicho premio. ¿Cómo se hará esto? Esto se hará a través de un proceso verbal de mayor, menor o mínima cuantía, dependiendo pues el valor ganado por la persona. La reclamación de esos premios, la reclamación de toda clase de juegos de azar, caducará en un año. Tiene una caducidad de un año. Es decir, si la persona se gana un sorteo, un premio, y no lo reclama dentro del año siguiente a la fecha del sorteo, pues simplemente ya caduca la acción. Entonces dice lo siguiente: ¿cómo se interrumpe la caducidad judicial de esa acción? Presentando la correspondiente demanda. Podemos decir de que la ley nos habla de que el 75% de los recursos de esos premios que no fueron cobrados por la persona se destinará a la unificación de los planes de beneficio del Sistema General de Seguridad Social en salud y en los respectivos departamentos y distritos. Estos recursos hacen parte del plan financiero de que trata el artículo 32 de la presente ley, la ley 1393 de 2010. Ese artículo pues lo explicará más adelante nuestros compañeros. El 25% restante de esos dineros que no fueron cobrados corresponderá al juego respectivo de que trata el artículo 32, como dije antes, y el 25% restante corresponderá al juego respectivo y será usado en el control del juego ilegal. Hay un caso excepcional, y es que la Lotería de la Cruz Roja transferirá a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja los recursos de los premios no cobrados. Más adelante nos hablan de las condiciones de operación en línea y en tiempo real de los juegos localizados. La norma establece que los operadores de juegos de suerte y azar pagarán a título de derecho de explotación de explotación el 12% sobre los ingresos brutos menos el monto de los premios pagados. El impuesto del IVA hay que dejar en claro que el impuesto del IVA no forma parte de la base para el cálculo de estos derechos de explotación. Más adelante nos habla de los eventos hípicos. Bueno, pero ¿qué es eso de eventos hípicos? Los eventos hípicos son los que tienen que ver con juegos de carreras de caballo. El artículo 37 de la ley 643 de 2001. Los departamentos y distritos son los competentes para la explotación de los eventos y las apuestas hípicas. ¿Quiénes son los competentes para la explotación de los eventos hípicos en nuestro país? Los departamentos y los distritos. Esta operación se hará a través de concesión, con un plazo máximo de 10 años a través de terceros seleccionados mediante la modalidad de contratación de licitación pública.
¿Qué requisitos se necesita? Pues estos requisitos para la celebración de estos eventos hípicos se necesita que la empresa tenga un patrimonio técnico mínimo, debe otorgar garantías y cumplir los demás requisitos que para el efecto le señale el reglamento del juego mismo. ¿Qué pasa con las apuestas hípicas adjudicadas en un departamento o distrito? Estas podrán operarse en otras entidades territoriales previas al cumplimiento de las condiciones y autorizaciones que establezca el reglamento. ¿Qué otra cosa? Pagarán el 60%, el 70% de los derechos de explotación al distrito o a departamento en que se realicen las apuestas. Las apuestas hípicas sobre carreras realizadas en Colombia pagarán como derecho de explotación el 1% de los ingresos brutos por concepto de venta de apuestas. Las apuestas hípicas sobre carreras realizadas fuera del territorio nacional pagarán como derechos de explotación el 15% de los ingresos brutos por concepto de venta de esas apuestas. En el evento que el operador de apuestas hípicas sobre carreras realizadas en Colombia explote apuestas hípicas de carreras realizadas fuera del territorio nacional, pagará como derecho de explotación el 5% de los ingresos brutos por concepto de venta de esas apuestas. Ahora dice, los derechos de explotación, derechos por las apuestas hípicas serán distribuidos en cada uno de los departamentos o distritos de la siguiente forma. Los derechos de explotación generados por las apuestas hípicas serán distribuidos de la siguiente manera. 50% para la financiación de servicios prestados a la población pobre en la no cubierta por subsidios a la demanda y a la población vinculada que se atienda a través de la red hospitalaria pública, la cual deberá sujetarse a las condiciones que establezca el gobierno nacional para el pago de estas prestaciones en salud. El otro 50% restante de la financiación de renovación, el otro 50% restante será para la financiación de renovación tecnológica de la red pública hospitalaria en la respectiva entidad territorial, sea distrito o sea departamento. La norma nos habla sobre los giros directos de derechos de explotación de apuestas permanentes. ¿Cómo se hacen esos giros directamente? Entonces nos dice la norma que en el juego de apuestas permanentes, como el chance, digámoslo así, los derechos de explotación serán girados directamente por parte de los operadores del juego a los respectivos fondos de salud dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente a sus respectivos recaudos. Entonces, la norma, la ley 1393-2010 nos habla de cómo esos recursos por juegos de azar, por carreras hípicas, cómo es el premio, cómo es el cobro y qué pasa cuando yo me gano un premio pero no lo voy a cobrar. Todo esto nos dice la norma en los artículos del 9 al 16. Entonces nos queda claro que la persona tiene un término máximo de 1 año para contado a partir de la realización del sorteo para cobrar el premio. Ese término se interrumpe obviamente con la presentación del boleto ganador en este caso. La caducidad general para reclamar estos premios es de 1 año. Pero ¿qué pasa si yo presento el boleto? Nos dice la norma, si yo presento el boleto ganador y la entidad pasó 1 mes y no me ha dado el premio, pues dentro de ese mes siguiente yo puedo iniciar una demanda a través de un proceso verbal, nos dice la norma. Esa caducidad al momento de yo presentar dicha demanda queda interrumpida. Y nos habla de que esos premios por no cobro se destinarán un 75% a la unificación de los planes de beneficio del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los respectivos, ya sea departamentos o distritos, dependiendo en qué lugar se realizaron esas apuestas. Y el otro 25% corresponderá al juego respectivo para combatir la ilegalidad del juego. Y que la Lotería de la Cruz Roja girará directamente a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja los recursos de los premios no cobrados. Pues nos deja claro también que estos eventos
lo que tiene que ver con los eventos hípicos, la operación será a través de concesión, que el plazo será un máximo de 10 años y que la modalidad de contratación será a través de licitación pública. Y los requisitos para que puedan operar este tipo de eventos es que las empresas, en este caso, deben de tener un patrimonio mínimo, deben otorgar garantías a las personas y cumplir los demás requisitos que el mismo juego pues les señale. Los derechos de explotación generados por las apuestas serán distribuidos de la siguiente manera: un 50% va para la financiación de los servicios prestados a la población pobre en la no cubierta por subsidios, a la demanda y a la población vinculada que se atienda a través de la red hospitalaria pública. Y el otro 50% de los derechos de explotación serán destinados a la renovación tecnológica de la red pública hospitalaria en la respectiva entidad territorial, sea distrito en este caso, o sea artículos del 17 al 24. Voy a hacer una breve interpretación de ellos. Aquí tenemos que son los que hablan de los juegos novedosos. Los juegos novedosos son toda esa amalgama de juegos nuevos que vienen siendo en línea o apuestas en línea. Pues déjeme decirle de que esos juegos también tienen que pagar unos derechos de explotación y que son el 17% de los ingresos brutos y van dirigidos a los departamentos y distritos capitales. También tenemos que hay una administración de derechos de explotación, esto en cuanto a esas entidades territoriales que administran esos juegos de azar. Bueno, aquí quien se encarga de hacer los derechos de explotación vendrían siendo las entidades públicas o administraciones de monopolios. También tenemos que aquí también se hace un cobro de renta. ¿Cómo se hace ese cobro de rentas? Pues ese cobro de rentas se hace a través de cobro coactivo y está regulado en el estatuto tributario. También tenemos los premios y la rentabilidad. Pues mire que los premios y rentabilidad los tasa el gobierno. ¿Y cómo los tasa el gobierno? Pues tienen en cuenta los 4 anteriores años de los ingresos brutos de esas empresas que trabajan o que desarrollan estos juegos, o el último año, y de los ingresos de esos años sacan o hacen una curva o tasan cuánto podría ser ese premio que pueden dar. Entonces eso lo tasa el mismo gobierno de cuál debe ser ese premio justo. Eso no es que las empresas van a decir nos vamos a dar este premio y ya, así no funciona. El gobierno se encarga de tasar cuál va a ser el mínimo de premio que va a recibir. También tenemos que la operación de los juegos localizados en crucero. Bueno, esa operación de juegos se hace, pero cuando esos cruceros están atrancados en municipios o en bahías colombianas. Y me llama mucho la atención porque el 50% del ingreso de esos derechos de explotación son dirigidos al régimen contributivo para esos gastos médicos que no los cubre el contributivo, pero que sabemos que al ser tan costoso, pues el gobierno tiene que en cierta forma financiarlo y se hace con eso, con el 50%. Y el otro 50% va dirigido también para la salud, obviamente, pero son para el municipio donde está trancado el crucero. Un artículo que dejé de último fue el artículo 18 de la ley 1393 de 2010, porque es el que regula al Código Penal, el artículo 312 del Código Penal, y habla de las sanciones. Ese habla precisamente, ya lo leo, sobre el ejercicio ilícito de actividades monopolísticas de arbitrio rentístico. ¿Qué pasa? Que ahí se habla de unas sanciones de 6 a 8 años por ese ejercicio ilícito. Entonces aquí hay una controversia muy grande, y porque las personas también se horrorizan pensando o las empresas, de decir, pero ¿cómo? Si la Constitución política en el artículo 333 nos dice de que tenemos un derecho libre de empresas, perdón, ¿cómo dice el artículo? El ejercicio libre de empresas, y nos damos cuenta que acá no nos dejan esa libertad de la cual habla la Constitución política, la Carta Magna, y ahí se vienen presentando una serie de inconformismos y de demandas, pero nos damos cuenta que la misma Constitución lo previó en el artículo 336 y dice que sí, que las empresas tienen un libre ejercicio
rentístico, para asociarse, para lo que quieran, pero que en cuanto tiene que ver con los juegos de azar, tiene que pagar unos derechos de explotación y no pueden hacerlo como ellos quieran, porque esos derechos de explotación que se derivan de ahí van dirigidos a la salud, y un bien general siempre va a primar sobre uno particular. El artículo 25 de la ley 1393 de 2010 lo que hace es crear una contribución parafiscal que permita la afiliación al sistema de seguridad social de los loteros profesionalizados y los vendedores de apuestas permanentes, es decir, los chanceros, equivalente al 1% del valor de los billetes vendidos al público. Este recurso, es decir, este 1% del valor de cada billete vendido, será recaudado por las loterías y deberá ser girado los primeros 10 días del mes siguiente. ¿Qué es lo que busca este artículo? Ampliar la cobertura del plan obligatorio de salud para estas personas que laboran o que desempeñan esta actividad económica. Capítulo 3 de la ley 1393 de 2010, medidas en materia de control a la evasión y elusión de cotizaciones y aportes. En su artículo 26, las obligaciones derivadas de los contratos de prestación de servicios estarán condicionadas a la verificación por parte del contratante de la afiliación y pago de los aportes al sistema de protección social. Este artículo vela por el cumplimiento de las cotizaciones y los aportes correspondientes a los contratistas. El artículo 27 se adiciona el artículo 108 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo. Establece que los aportes parafiscales deben efectuarse según lo establece las normas vigentes. De igual forma, verifica la afiliación y el pago de cotizaciones y aportes a la protección social. Quiere decir esto que este artículo, como el anterior, lo que hacen es ejercer un control coercitivo sobre el cumplimiento de los aportes y cotizaciones que deben hacer los contratistas. El 8 de la misma ley básicamente habla sobre las inconsistencias que se presenten en las declaraciones de los impuestos de renta sobre aportes al sistema de seguridad social, los cuales serán sancionados a título de inexactitud. En síntesis, aquí lo que se persigue es que todos los que estén obligados a declarar, a cotizar, lo hagan ajustado a la realidad. El artículo 29 de la ley 1393 básicamente habla sobre los operadores públicos y privados de bancos de información o bases de datos. Ellos, digamos, reportarán sin ningún costo la información importante o imprescindible a la UGPP para que ésta sea funcional. Cabe recordar que la UGPP es la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales. El artículo 30 de la ley 1393 de 2010 dice que sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos relacionados con los artículos 18 y 204 de la ley 100 de 1993, los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. Para ello, se hace necesario caracterizar cuáles son pagos salariales y cuáles se constituyen en pagos no salariales. Veamos un ejemplo. Esteban es un empleado de la empresa ABC. Su salario es de 2 millones de pesos. Por horas extras, 150.000 pesos. Y pagos no salariales, es decir, bonificaciones, de 1.800.000 pesos. El total de la remuneración de Esteban equivale a 3.950.000 pesos. Al total de la remuneración se debe multiplicar por el 40% para obtener el pago o el tope de los pagos no salariales, que equivale en este caso a 1.580.000 pesos.
Luego entonces, como se dijo anteriormente, que el 40% equivale a 1.580.000 pesos, este se le debe deducir a los pagos no salariales, es decir, 1.800.000 menos 1.580.000 pesos equivale a 220.000 pesos. El IBC, que inicialmente debió ser de 2.150.000 pesos, ahora a este se le deben sumar los 220.000 pesos que resultan de la diferencia de los pagos no salariales menos el 40% de la remuneración. En este caso sumaría entonces 2.370.000 pesos. El artículo 31 también evita la evasión y la elusión y data sobre la actividad del operador de información de la planilla integrada de liquidación de aportes PILA. La inspección y vigilancia se ejercerá por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Su artículo 32 nos dice que los empleadores deberán informar a los empleados sobre los aportes pagados a la protección social o garantizar que estos puedan consultar si tales sumas fueron abonadas efectivamente al sistema. Esto quiere decir que se crea la planilla asistida, ya, donde todos los aportes que hagan las personas, los empleadores en ese caso, deben ser dirigidos en una sola base de cotización, la cual es el salario, para evitar evasiones. ¿Cómo así? Si a una persona le están pagando sobre 1.000.000 de pesos, sobre ese mismo 1.000.000 de pesos debe ser liquidado su aporte a seguridad social, a pensión, a ARL y a su EPS. Quiere decir que esta planilla nos ayuda es una garantía para el empleado de que el empleador en ese caso no esté cogiéndose ningún peso. Hay sanciones para quienes no realicen este tipo de aportes por medio de esta planilla, y la sanción es de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También hay sanciones si los entes son administrativos, como digamos a los servidores públicos, unas sanciones disciplinarias. Bueno, las cotizaciones al Sistema Nacional de Seguridad Social deben hacerse según la misma base de las cotizaciones de pensión y riesgos laborales. Ya les expliqué. Al crear una planilla asistida, quiere decir que todo el salario de la persona va a dirigirse en aportes, ya que eso es un porcentaje que le corresponde, un porcentaje al empleador y un porcentaje al empleado, va a dirigirse en un solo salario, en una unidad, y por el principio de publicidad se va a dar que el empleado puede ir o puede disponer de su información cuando la necesite. Bien, continuamos. Hay unas excepciones para este artículo, que lo dice el artículo 34 de la misma ley 1393 del 2010, nos dice que la excepción a esta regla es que la persona sea un empleado independiente. ¿Por qué? Porque al ser un empleado independiente se supone que no estaría generando una nómina. Al no estar generando una nómina, esta persona no podrá hacer una liquidación de planilla asistida. Ya. ¿Cómo así? A ver, si una persona es independiente y no tiene un salario, no está dentro de una nómina, no quiere decir que no puede pagar pensión y seguridad social. Sí lo puede hacer de manera independiente. ¿Cómo lo haría? Afiliándose como persona natural, comerciante o no comerciante o prestador de servicio, en ese caso, para que le generen una planilla y según esa planilla va a pagarlo, o sea, va a ser un poco diferente, pero sí puede acceder al sistema de seguridad social y hacer sus aportes según lo que esté devengando en ese momento. Otras personas son los pensionados, también están excepcionados a esta regla. ¿Por qué? Vamos a ponerles un ejemplo claro. Si una persona que trabajaba en Ecopetrol se pensiona, ya esa persona no va a estar afiliada al sistema de seguridad social, ya que en su pensión, dentro de la pensión, le están descontando todo el tema de seguridad social. Ya la primera pensión que tiene, ahí está recopilando o están descontándole todo el tema de seguridad social. O sea, que si la persona está empleada o trabaja en una empresa donde está generando una nómina, puede pedirle, o más bien tiene el deber de pedirle al empleador que le sea
apartado todo el tema de seguridad social y le sea abonado a su salario, ya que le están haciendo un descuento por el lado de la nómina de la pensión y no puede estar pagando doble, digámoslo así, porque si no se causaría un doble pago o un pago doble de los aportes por esa persona específicamente. Bien, nos vamos al artículo 33 que nos dice: los departamentos y distritos de manera conjunta con el gobierno nacional definirán planes de transformación de los recursos del sistema general de participación para la salud y renta cedida. Esto nos quiere decir que el sistema de salud colombiano le ingresan dinero de diferentes fuentes. O sea, le ingresan no solamente dinero, ya sabemos que de los profesores, los privados, el sistema público o todos los que están obligados a hacer aportes a parafiscales y seguridad social. No solamente esos son los dineros que le ingresan al Estado, a este tipo de cuentas también le ingresan dinero del Estado, ya que los departamentos, de los distritos y de las regalías nacionales, que son divididas según el segmento que le toque correspondientemente. Bueno, yo tengo un ejemplo aquí. Quiere decir que los recursos de regalías nacionales distribuidas, ya sabemos que son las regalías nacionales distribuidas, son aquellos fondos que dispone el Estado por cuentas y son distribuidas entre los entes públicos, por ejemplo, departamentos, gobernaciones, alcaldías, según corresponda. Recursos de los distritos, bueno, los recursos de los distritos son los propios. ¿Cómo serían? Cada distrito, según sus impuestos, ya sea rodamiento, un ejemplo claro puede ser el impuesto a rodamiento vehicular, que es distrital o departamental o municipal, según que sea el caso. Los recursos del régimen contributivo, bueno, ya sabemos que el régimen contributivo es toda aquella persona que está en nómina y tiene que hacer aportes a salud en el régimen contributivo. Los recursos de los empleadores, ya sabemos también que así como el empleador tiene que consignar una parte que corresponde al empleado, también una parte que le corresponde al empleador para hacer el aporte al sistema de contributivo de seguridad social. Bueno, yo tengo una nota que hacer. Veamos: esta llegada de recursos de diferentes partes a nivel nacional facilita la corrupción de los administradores y la enajenación de los mismos recursos. En verdad, el sistema, esa plata para la salud sí hay. Si nos vamos a la actualidad, decimos: ¿de dónde sale tanto dinero? Más bien, ¿a dónde echan ellos tanto dinero que les llega? Bueno, el artículo 34 nos dice: además de los anteriores, tenemos que el plan de rentas cedidas fue una herramienta para que los entes territoriales saldaran las cuentas que tenían con las EPS y las IPS privadas y públicas. El saldo de cuentas como las regalías deben ser destinados a financiar la prestación de servicios de la salud a la población pobre en lo no cubierto con el subsidio de la demanda. Bien, ya sabemos que el tema de la población pobre en lo no cubierto con el subsidio de la demanda es un tema bastante delicado. Es un tema bastante delicado, ¿por qué? Porque aquí es donde mal utilizan la forma o la herramienta que tiene el Estado para poder llegar a las personas vulnerables, a esas personas que no tienen cómo mantener su seguridad social, su salud o algo por el estilo. Ya, esas personas que no están en una EPS y no están registradas en nada, ya sabemos que son la población pobre no cubiertas con el subsidio de la demanda. El artículo 37 nos habla de interfondos. Interfondos es una cuenta que es del Ministerio de la Protección Social. El artículo 37 de la Ley 1393 del 2010 le autoriza a Interfondos a hacer un cambio entre las subcuentas del ADRES. Veamos, se le autoriza al Ministerio de la Protección Social para que por una sola vez durante la vigencia del año 2010 realice una operación de préstamo interfondos entre la subcuenta de eventos catastróficos y la subcuenta de accidentes de tránsito GK y la subcuenta de compensación del Fondo de Solidaridad y Garantías de FOSIGA, recursos que se destinarán a la financiación de eventos no POS de los afiliados del régimen contributivo. Bueno, el artículo 39 autoriza al gobierno para que los saldos de las cuentas del sector salud sean entregados para cubrir las prestaciones de salud no cubiertas con subsidio a la demanda.
esta cuenta lo que trata es de ¿qué? De subsanar ese déficit de dinero que hay para que puedan cubrir los medicamentos de esas personas. Esto, claro, esto se da dentro del marco de la legalidad que estaban planeando para el 2015 tener todo lo que tenía que ver con las cuentas, o más bien los saldos pendientes, el déficit fiscal en la salud, poderlo emparejar. El artículo 39 autoriza al gobierno para que las cuentas de salud sean entregadas para cubrir prestaciones de salud no cubiertas con subsidio a la demanda. Ya eso lo explicamos. Es un regalo que le están haciendo a las EPS y a la IPS. O sea, aquí el Congreso, que es quien legisló este tipo de ley estatutaria, o sea, está regalando más dinero. ¿Y los castigos dónde? Aquí no hay castigos. El artículo 40 nos habla del Departamento de Planeación para que conjuntamente con entes territoriales y locales creen planes para mitigar la falta de atención en salud, especialmente en los estratos de SIGBEI 1, 2 y 3. Quiere decir que se supone que como planeación es quien maneja todo el tema de verificar, mirar quiénes son los que en verdad necesitan esos recursos. Tiene que intervenir, pero ¿en dónde está la intervención de planeación? En identificar cuál es el estrato 1, 2 y 3 y en identificar quiénes son las personas no cubiertas con el subsidio a la demanda. ¿Se da? Sí se da, entre comillas, pero hagamos la pregunta, ¿qué más le va a regalar el Estado a las IPS y a las EPS? No hay más.